Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. ¿Se ve mi presentación? Perfecto. Este tema es muy importante y va a ser de utilidad para ustedes en el transcurso del tiempo, especialmente cuando estén en el internado, en la rural. Y muchas veces suelen ustedes contactarme para pedirme consejos sobre diferentes valoración de pacientes. Tienen toda la libertad de hacer eso, ¿no? Son temas básicos que son fundamentales, son imperativos de tomar en consideración para el diario vivir del médico. Vamos a hablar básicamente en este momento de trauma e iniciaremos con el trauma ocular en niños. Perdón si tengo alguna interrupción. Es importante entender que en los niños la etiología puede ser oscura debido a que no necesariamente perdón, va a informar del evento. Hay mayor morbilidad en los varones de un 70%, suelen ser fuera del hogar en alrededor del 65%, contusos, es decir, por un golpe cerrado, un 31-45%. Tristemente, esto está muy relacionado con el maltrato infantil. Tenemos quemaduras químicas. Las quemaduras pueden ser térmicas, químicas, pueden ser entre las quemaduras perdón, químicas, tenemos las por ácidos y por álcalis. Esas son las más importantes. En la clasificación, evidentemente, están las leves hasta severas. Pueden tener defectos simplemente en el epitelio o más profundos. Como pueden mirar en la imagen, tenemos una superficie que presenta unas quemaduras de primer grado en la piel, a nivel de la conjuntiva, y aquí la córnea ha cambiado de color porque se le ha puesto colorante y está totalmente desepitelizada. En el cuadro inferior pueden ver una córnea totalmente edematosa, ya con una opacidad, un leucoma. Y en este cuadro que estoy señalando, ven que la conjuntiva está totalmente blanca. Uno pensaría, ah, qué bueno, no tiene tanta lesión. Este ojo está terriblemente comprometido porque esta zona es isquémica. Y la isquemia, evidentemente, va a darnos un muy mal pronóstico. Ausencia de vascularización por la brutalidad de la quemadura. El tratamiento es emergente. ¿Qué debe hacerse en todo tipo de paciente, perdón, que ha sido recibido por una quemadura química? En primer lugar, hay que ver la etiología. Ya vamos a hablar de qué hacer cuando recibimos a este paciente o cuando estamos frente a una quemadura de estas personal, por ejemplo. Es necesario diferenciar las quemaduras por ácido sulfúrico, por álcali, por ejemplo, puede ser cal, cemento, ese es el álcali. Entre las dos, cuando tenemos una quemadura por ácido, inmediatamente se precipitan las proteínas de la zona que está en contacto con el ácido. Y esto actúa como una barrera. Ya se produjo el daño, pero no sigue provocándose el daño. En cambio, cuando tenemos quemadura por álcali, estoy hablando de cal, estoy hablando de cemento, allí, si es que no retiramos, no removemos las partículas que todavía estén en contacto con la superficie ocular, va a seguir horadando la superficie hasta perforarla. Quiere decir que si, por ejemplo, detrás del párpado tenemos unas partículas de cal o de cemento y no vertimos del párpado y no limpiamos de esa zona, va a seguir provocándose la lesión. Entonces, lo más importante cuando tenemos un paciente con cualquier tipo de quemadura por estos químicos es, en primer lugar, la irrigación abundante. Si no tenemos un cloruro de sodio, algún suero para hacerlo, suero fisiológico, debemos hacerlo con agua corriente. Si el paciente ya puede intentar colaborar, ya se hizo el tratamiento emergente con agua corriente, si no estuvo obviamente en una unidad de salud,
tendrá que colocarse anestesia. Ya les he explicado anteriormente que no necesito anestesia oftálmico, colirio oftálmico anestésico, como la proparacaína o tetracaína, sino simplemente la silocaína. Yo coloco gotas de la silocaína, toman una jeringuilla, retiro la aguja porque el émbolo puede estar mal colocado y salir disparada la aguja y darme un trauma penetrante. Retiro el aguja y goteo anestesia inmediatamente, en unos segundos va a estar ya actuando el anestésico y va a durar alrededor de 20 minutos, tal vez menos cuando es este tipo de silocaína, lidocaína, y me va a ayudar a que yo pueda realizar de mejor manera el lavado. Vertir el párpado superior e inferior, remover las partículas incluso con un aplicador, con un hisopo, porque si yo no estoy segura de que he removido todas las partículas, ya sabemos que si es cal o cemento, álcali, va a seguir horadando la superficie. Inmediatamente después de esto, debo colocar un antibiótico que puede ser tobramicina, una quinolona, ungüento, y debo ocluir el ojo y referirle al oftalmólogo. Cuando ocluyo el ojo, en este caso, que hay una úlcera, yo sé que esta úlcera es de tipo traumática, entonces no hay problema de que ocluya el ojo en este tipo de lesiones corneales. E inmediatamente el oftalmólogo tendrá que realizar su tratamiento, que puede ser medicación corticoide, por ejemplo, lubricante, luego pensar en trasplante de células pluripotenciales a nivel del limbo para que luego, si es que se necesita un trasplante o una queratoplastia penetrante de córnea, se pueda realizar, porque si no, obviamente esta córnea ya no tiene su función óptica, tendrá que realizarse un trasplante, pero si la parte periférica en el limbo no hay una buena calidad de tejido, ese córnea trasplantada va a ser rechazada. Entonces, no olvide, lo más importante es el lavado profuso. Analgesia, me refiero a un analgésico parenteral. Es preferible que estén en EPO, nada por oral, por si necesita algún tipo de intervención. Siempre en trauma hay que considerar eso. El trauma, además, perdón, se clasifica en cerrado. Cuando es cerrado es contuso, con concusión o laceración. El trauma contuso significa que se hace con un objeto romo. Puede ser una iritis traumática. Aquí tenemos una desinserción traumática del iris. Hay dolor, fotofobia, puede haber lagrimeo por la misma inflamación. Hay ifema. El ifema es sangre en la cámara anterior. Obviamente no tengo que darles aspirina porque voy a estar interfiriendo con la coagulación y este ifema no va a mejorar. Debo siempre analgesiar a todo paciente que llega con trauma, nada por oral, pero puedo darle y debo darle, por ejemplo, un AINE parenteral, intramuscular, por ejemplo, porque a veces nos olvidamos, llega el paciente y se puede chocar por el dolor. Es importantísimo cuando tenemos una emergencia recordar siempre analgesiar al paciente y luego referir para que en este caso que tenemos un ifema, podría ser que este ojo traumatizado se incremente la presión intraocular porque hay células sanguíneas en el trabéculo, ¿recuerdan? O porque las mismas células inflamatorias pueden estar alojadas allí. Si es que después de 8 días no se ha logrado reabsorber el ifema, debemos realizar la extracción quirúrgica, un lavado de cámara anterior, intercambio de líquido por el humor acuoso y la sangre, y porque si no el endotelio de la córnea va a pigmentarse, se va a tatuar, no va a tener una buena calidad, perdón, óptica. Esta es una iridectomía en donde se ha abierto el iris porque está tapada el drenaje a través de la pupila. Recuerdan que venía el humor acuoso hasta drenar por el ángulo iridocorneal. Entonces, a través de esta pupila, con esta iridectomía, está llegando el humor acuoso directamente al ángulo de filtración iridocorneal, mientras se reabsorbe el ifema.
Puede haber, insisto, hipertensión ocular, entonces tendrá que hacerse además un tratamiento con medicación tópica, con, por ejemplo, timolol, con beta bloqueadores, pero nunca usar análogos de prostaglandinas porque este incremento de la presión intraocular es de origen inflamatorio. Si es que en este ejemplo no puedo ver el fondo de ojo, por obvias razones, está opaca la córnea y sangre, tendré que hacer una ecografía para investigar si el segmento posterior está bien o está desprendida la retina para hacer otro tipo de tratamiento quirúrgico. Por eso es importante, realicen estas oclusión del ojo, analgesia parenteral y referir si podemos con exámenes de gabinete. En este caso podría ser una tomografía axial y coronal de órbitas para investigar si no habrán hemorragias retrovulvares. Ya veremos ejemplos que pueden darnos ceguera por compromiso del nervio óptico. En este otro caso tenemos una cicatriz en la mácula, una otra cicatriz en el haz papilomacular. Este paciente, pese a que se ve que el nervio está rosado y que la retina no está desprendida, ya con esta cicatriz probablemente la visión sea nula, porque justo es en el haz papilomacular el que está comprometido y aquí la fobia. En el otro caso tenemos un desprendimiento de retina. Si es que tenemos los medios opacos por todo lo que les comenté, tendrá que hacerse una ecografía ocular para poder ver el interior del ojo. La hemorragia retrovulvar que tenemos en este ejemplo, miren, aquí hay un coágulo, aquí está el nervio, aquí están los músculos extraoculares, y miren, este coágulo está comprometiendo el nervio. Tranquilamente este paciente puede perder su visión si en 6 horas, dentro de 6 horas, no ha sido drenado este hematoma. Si esta colección sanguínea no es drenada, puede perder la visión. Es una emergencia, por eso cuando tenemos un trauma contuso, no podemos ver el fondo de ojo, un trauma de cara, una fractura tenemos que investigar fractura de órbita y demás. Es importantísimo realizar una tomografía axial y coronal de órbitas para definir cómo está la órbita. No puedo hacer el fondo de ojo, no le llamaré al oftalmólogo porque está el párpado edematizado, cerrado. No, tengo que hacer exámenes de gabinete. ¿Qué va a haber? Dolor, proptosis, limitación de los movimientos. Si he logrado abrir el párpado puede estar limitado. Es porque obviamente no voy a tener esta colección que me impide realizar esta motilidad ocular. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con celulitis, fractura, una fístula carotidio cavernosa y el tratamiento es quirúrgico. Una cantotomía, tenemos que entrar a través de las partes blandas de la conjuntiva, el atenon, para drenar este hematoma. Podríamos, aquí hay otro ejemplo de una neuropatía óptica traumática, aquí hay una avulsión del nervio óptico y vemos como el hueso más fuerte de la órbita, no olviden, aquí tenemos el techo que está con el frontal, el temporal que es la parte más fuerte de la órbita, la más débil es el piso, es una lámina papirácea, y la parte interna, que son las endillas esmoidales, también son paredes muy débiles que pueden fracturarse muy frecuentemente cuando tenemos un trauma contuso antero-posterior. En este caso, qué brutal habrá sido el golpe, que además tenemos una fractura de la pared externa, que es la que no suele fracturarse, y un fragmento óseo que está golpeando al nervio, lo está desplazando, y esto es una emergencia porque si no se quitan estos fragmentos del lugar, del retro orbitario, vamos a tener una pérdida probablemente de la visión. Este es otro ejemplo en donde se ha roto. Miren, este niño está realizándole una supraducción de los ojos, una supraversión, los ojos llevados a la parte superior, pero este ojo no sube. ¿Por qué? Porque tuvo una fractura del piso de la órbita, miren, y aquí hay compromiso del seno maxilar. En el seno maxilar se ha introducido el tejido periorbitario, la grasa periorbitaria, y también por esta razón se está traccionando los músculos, el recto inferior. Entonces tiene que ser esto reparado, se coloca una lámina
en el piso se vuelve a confeccionar el piso de la órbita y lo que está en un lugar que no le corresponde debe ser reintroducido en la órbita para mantener la función de los músculos extraoculares como es debido. Eso también es importante entender que sí es una urgencia, porque no olviden que cuando nosotros traccionamos un músculo podemos provocar un reflejo vasovagal con parada cardíaca. Cuando estoy operando estrabismo, las personas que me han visto operar estrabismo recordarán que debo informar al anestesiólogo, voy a tomar músculo porque el paciente va a bradicardizarse y si el anestesiólogo no le atropiniza, puede pararse y el corazón deja obviamente de latir. Entonces es importante saber que si aquí hay un estímulo puede darle eso al paciente. Aparentemente ese niño no tiene mayor cosa que, no puede elevar el ojo, pero ya sabemos lo que puede ocurrir. La inspección, los exámenes complementarios son fundamentales para el diagnóstico. El síndrome de maltrato infantil, cuando tenemos una sacudida del niño, en el fondo de ojo vamos a ver hemorragias múltiples. Y esto nos va a dar un diagnóstico. No olviden que este abuso puede darnos una hipoxia severa, cerebral, una hemorragia, ya sabemos, de la retina y sutural, porque es una extensión del cerebro, por los movimientos de aceleración, desaceleración violentos y obviamente el daño cerebral terrible que puede conllevar, además de daños vasculares propios del ojo como una trombosis vascular. El cuerpo extraño puede ser superficial en la córnea, en la conjuntiva. Esto se asocia al mecanismo. Por ejemplo, está un señor esmerilando. Está trabajando con cuerpos metálicos mínimos que van a depositarse, pueden depositarse si no está con protección en la superficie de la córnea. Esto es importante. Un ejemplo, tenemos una limalla. Esto puede realizarse la extracción. Las personas pueden utilizar, saben usar imanes, un cabello para extender, imagínense, es muy delicado. Puede hacerse con líquido a presión, ¿sí? Pero aquí, en este caso específico, debe hacerse en lámpara de hendidura con una aguja, obviamente con anestesia tópica. Vamos con una aguja de insulina en el microscopio, en la lámpara de hendidura. Vamos a retirar el cuerpo extraño y vamos a retirar la herrumbre, teniendo cuidado, que sabemos que podemos perforar la córnea, hay que tener mucho cuidado. Eso no debe hacerlo más que el especialista. Y colocamos ungüento antibiótico, ocluimos el ojo 24 horas y al día siguiente empezamos con antibiótico tópico y lubricante por unos 10 días. Pueden estos reiteradamente, si tiene una inflamación importante, darnos incluso una uveitis. Por eso es importante aconsejarle al paciente que trabaje con cuidado, con protección. Si tenemos este cuerpo extraño en la parte central, ¿qué vamos a conseguir? Una cicatriz, un leucoma en la parte central que puede incluso darnos problemas para la visión. Y siempre analgesiarle al paciente. Esto tiene que ser visto por el especialista. Pero ya sabemos que los pacientes pueden retirarse de las formas que les he comentado y si no se colocan antibiótico van a tener una úlcera que se puede infectar. Una úlcera traumática que puede infectarse y convertirse en una úlcera bacteriana y demás. Como sabemos el trauma, el modo en que se provocó este problema, vamos a ocluir solamente por 24 horas. El trauma también puede ser abierto, con ruptura, como en este gráfico. Miren cómo aquí está estallada la esclera, lacerante, penetrante, perforante o con cuerpo extraño intraocular. Si hay un cuerpo extraño intraocular que puede ser metálico, esta es una piedra, aquí está medio apareciendo el nervio. Esta es una tomografía en donde se ve la lesión. Obviamente, si sospechamos un cuerpo extraño metálico, no vamos a pedir resonancia, sino tomografía, ya sabemos, axial y coronal de órbitas. En este caso, que tenemos sospecha de trauma penetrante, no debemos colocar gotas ni anestésicas, no, nada, ni antibióticas. ¿Por qué? Porque podemos arrastrar el patógeno al interior, porque hay una solución de continuidad. Aquí tenemos un iris que está herniado.
No debemos presionar por obvias razones, se va a vaciar el ojo. Debemos suprimir las maniobras de Valsalva, el vómito, la náusea, y para esto, ¿qué hacemos? Medicación parenteral. Nada por oral, porque este paciente es una emergencia, va a entrar a cirugía a reparar esta solución de continuidad. Hay que analgesiar al paciente, ya sabemos, antitetánicos, algo que nos podemos estar olvidando. Si es que podemos una radiografía, si sospechamos un cuerpo extraño metálico, una tomografía, si tenemos la posibilidad axial y coronal de órbitas, no resonancia magnética, ocluido el ojo, lo referimos. No le voy a mandar al paciente con el ojo abierto, tengo que taparle al ojo, es lo mínimo que puedo hacer, antitetánica, analgesia y en referencia, si puedo, imágenes eh, de gabinete. Este es un ejemplo del libro de Kansky, en donde la paciente tenía 5 años cuando se introdujo una aguja, sin percatarse obviamente. Nunca le avisó a sus padres. En el oftalmólogo le dijo que tenía una catarata periférica y ella le contó el incidente. Al dilatarle se puede ver esta solución, ¿no?, de continuidad que existió. Esta es una cicatriz. Esta paciente tuvo mucha suerte porque pudo haber hecho tranquilamente una endoftalmitis, y esos casos sí existen desafortunadamente, y los niños por miedo no van a indicar. Esta es una herida palpebral en el borde libre que puede tener involucrada la vía lagrimal y tiene que ser suturada, reparada por un especialista también. Es importante, en este caso es un ejemplo también del libro, una mordedura de perro. Miren cómo después del postoperatorio le hizo la reparación a un cirujano plástico, el niño quedó perfecto. Debemos ver el nivel de conciencia del niño, investigar si existe fractura, cuerpo extraño intraocular, cómo está la vía lagrimal. No debemos presionar ni tratar de abrir el ojo, tendrá que hacerse bajo anestesia el examen si es que no es posible manejar al niño. Obviamente el niño va a estar traumatizado. Hay que canalizar una vía, nada por oral. Otra vez, toxina antitetánica, vacuna antirrábica si fuera necesario, ocluir y referir, y esto tendrá que hacerse muchas de las veces una exploración en quirófano. Tenemos cómo se repara una vía lagrimal con una sonda de Silastics. Aquí tenemos la sonda. Esto se va a retirar para evitar que vaya a ocluirse la vía después de unos 6 meses. Esto es lo que les he podido referir respecto a trauma ocular en niños, y vamos a hablar de trauma ocular en general, para lo cual voy a volver a compartir la presentación. Cuéntenme si se evidencia. ¿Sí? Sí, doctora. Perdón. En este caso, cuando hay un trauma penetrante, tiene que hacerse la síntesis de la herida y tiene que hacerse, aquí está desprendida la retina y una hemorragia. Tiene que realizarse también la remoción del vitrio y realizarse la cirugía de retina o retiro de cuerpo extraño. Puede hacerse en el mismo tiempo quirúrgico. Puede diferirse de acuerdo a si tenemos o no la factibilidad de realizar la vitrectomía, puede diferirse, pero siempre debe hacerse un reparo de la herida penetrante, colocar antibióticos intravitreos, no se puede hacer inmediatamente la cirugía de vitrectomía, porque nos va a dar una endoftalmitis si no hacemos esta situación. Hablando de cuerpo extraño, recuerden que hay chalcosis cuando el cuerpo extraño es cobre, siderosis cuando es hierro. Quiere decir que la retina va a dañarse por este cuerpo extraño, se va a tornar tóxico para el ojo y va a acabarse perdiendo la visión. Les había hablado en el desprendimiento de retina que podemos hacer un cerclaje, un cinturón que se coloca en la pared externa del ojo. Este cinturón está tratando de empujar la retina de fuera hacia adentro y nos ayuda a
como profilaxis para, si es que no hubo desprendimiento de retina, ayudarnos a que esto no ocurra en un futuro, o si tenemos el trauma, siempre es preferible realizarlo asociado obviamente a la vitrectomía posterior y el tamponade de silicón cuando existe esta lesión. Esto nos va a ayudar a que exista un mayor soporte en la base del vitrio. No olviden que posteriormente puede existir una proliferación vitreoretiniana, la contracción tardía de la retina y un desprendimiento subsecuente. La endoftalmitis ocurre del 2 al 7% cuando es un trauma penetrante. Y si el cuerpo extraño es orgánico, imagínense, por ejemplo, un trauma en el campo, puede haber además de un vitrio turbio por una hemorragia, por ejemplo, estar turbio por una endoftalmitis. Entonces es importantísimo ante un trauma abierto colocar antibióticos intravítreos porque luego puede manifestarse la endoftalmitis y ser tardío el manejo. No olvidar que la mácula puede tener toxicidad a nivel, cuando colocamos antibióticos intravítreos que no son convenientes, los aminoglucósidos, lo voy a inyectar amicacina intravítrea, voy a tener ceguera porque hay toxicidad macular. Debemos hacer la vitrectomía posterior y no olvidar que ciertas lesiones, si es que hay desgarros, obviamente tendrán que realizarse una endofotocoagulación después de realizar todo el procedimiento quirúrgico. Es preferible no realizar crioaplicación para cicatrizar estas lesiones porque puede proliferar más la inflamación, la proliferación vitreoretiniana, que es lo peor que puede ocurrir cuando tenemos un trauma con desprendimiento de retina. Es fundamental si tenemos una catarata traumática, que ya sabemos que puede ocurrir, y un trauma abierto con evidencia de contaminación, el lente intraocular después de la cirugía de catarata deberá diferirse para un segundo tiempo porque es una prótesis. Y la prótesis tiene que ser perfectamente limpia, una prótesis de cadera. ¿Qué medida se usa para esa cirugía? Imagínense, es algo similar en este tipo de situación. Nuevamente, reparar la lesión, extraer el cuerpo extraño en un tiempo quirúrgico. Perdón, disculpen. Cuando tenemos evidencia de un trauma orgánico, un medio rural, tenemos que hacerlo más prontamente y siempre con profilaxis intravítrea. En este caso tenemos prácticamente es un ojo eviscerado. Aquí es con anzuelo de pesca y cuando el paciente no tiene percepción luminosa, se considera enuclear. Hay ojos enucleados en este caso de un 83 a 94%. Y es importante entender que, cierto, se han roto las barreras, puede darnos una oftalmía simpática en donde el ojo que no está lastimado reconoce el ojo, el antígeno del globo ocular que rompió sus barreras por el trauma, barrera hematorretiniana interna y externa, puede darnos una uveitis, una oftalmía simpática y pérdida del ojo que no estuvo lesionado. Por esta razón se considera necesaria, cuando ya es un ojo perdido, la enucleación. Pero siempre que podamos salvarlo, es preferible intentarlo. ¿Por qué? Porque aun cuando parece que no tiene percepción de luz, es posible que sea por, obviamente, la hemorragia o el paciente está alcoholizado, o la somnolencia por el mismo trauma.
puede darnos una falsa apreciación. Entonces tenemos que estar muy seguros de que es un ojo inviable para no luchar por ese ojo. Muy bien, eso es todo por hoy, doctores. Espero que esta charla sea de utilidad. Vamos a tener el foro abierto posteriormente en el momento del repaso también para discutir y dilucidar las dudas que tengan. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima clase el día jueves. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. Doc. Buenas noches. Buenas noches.